Tú puedes ir corriendo 100, 120, pero puedes estar en unas revoluciones de 3000 o 2500 RPM y no ocurre. Pero hay muchas veces que agarramos y aceleramos a fondo y llevamos las revoluciones al máximo a veces y ahí es donde ocurre un mayor desgaste. Es un gusto estar aquí nuevamente en tu programa. Agradecerle a todos los que se ponen, nos están viendo y los que nos están escuchando a la vez y quedo a las órdenes tuyas, Tito. Gracias, Jesús. Un poco hablando de la presentación, ¿no? La reparación de un motor tiene que ver con el kilometraje recorrido, con el tiempo o el tipo de uso que un conductor le da a su vehículo. Creo que son todas esas cosas que tú mencionas. Mira, normalmente un vehículo a los 400.000 kilómetros aproximadamente es lo que se estima que debería de durar. Ya después de ese kilometraje, supuestamente ya uno debe de repararlo el motor, repararlo. Pero también me hablas tú, de repente, muchas veces hacemos un mal hábito y ese tiempo que realmente debería de durar, este vehículo no dura. Por ejemplo, te explico algo, mira. Muchas veces nosotros tenemos las costumbres, ¿no? O lo hacen de acelerar el carro. Aceleran mucho, sobre todo en las mañanas que está muy frío el vehículo, ahí ocurre el mayor desgaste. Como te sabrás... ¿Al encenderlo? Mira, cuando tú enciendes un vehículo, normalmente sabemos que el aceite está reposado en la parte de abajo del cárter. Cae todo el aceite. En la mañana, sobre todo, cuando uno va a arrancar el vehículo, es donde ocurre el mayor desgaste de un vehículo. Porque a pesar de que hoy en día demora muy poco tiempo en poder lubricar todas las partes del motor, hablamos de una fracción de 8 a 10 segundos o a 12 segundos, pero ahí es donde ocurre el mayor desgaste de un vehículo. Es una de las que tenemos. Pero la otra es, por ejemplo, de que nosotros a veces queremos correr mucho y nosotros tenemos en nuestro vehículo, en el tacómetro, tenemos nosotros ahí los RPM. Y muchas veces nosotros le ponemos 6.000 o 4.000 o 5.000 RPM. Es ahí también donde desgastamos más nuestro motor. Tú puedes ir corriendo 100, 120, pero puedes estar en unas revoluciones de 3.000 o 2.500 RPM y no ocurre. Pero hay muchas veces que agarramos y aceleramos a fondo y llevamos las revoluciones al máximo a veces y ahí es donde ocurre un mayor desgaste. Fuerzas demasiado al motor. Fuerzas demasiado al motor le estás exigiendo. O a veces en las mañanas también. Si bien es cierto, ya no se debe calentar un motor porque toda la tecnología ha cambiado y entre 8 a 10 segundos, como te repito, se lubrica el motor. Pero eso no significa que el motor ya tomó su temperatura. Sin embargo, hay personas que salen de golpe, aceleran muy fuerte o empiezan hacen el tipo de arranque, es ahí donde realmente estamos ocasionando un desgaste prematuro a nuestro motor. Lo que recomiendas, Jesús, entonces es encender el motor sin pisar el acelerador. Sin pisar. Es normalmente un carro se arranca y solo prende. Si bien es cierto, inclusive en las mañanas nuestras revoluciones están por encima de los 1000. Entonces luego solito baja sus revoluciones y se pone entre 850 revoluciones por minuto. La idea es, como te digo, dejarlo arrancar. Podemos salir nosotros en 8, en 10 o 30 segundos, podemos esperar, podemos salir, pero la idea no es salir con una marcha apresurada, salir de una manera moderada. Pero hay personas, como te digo, arrancan y encima le aceleran fuerte, donde el tacómetro sube 4.000, 5.000 RPM y tú sabes que ahí ese motor, aún todavía el aceite no ha tomado su temperatura y ahí es donde ocurre el mayor desgaste. Otro de los desgastes, como te mencioné, es que estamos nosotros manejando y de repente aceleramos a fondo y llevamos pues nuevamente las revoluciones por encima de los 4.000 o 5.000 RPM. Ahí también ocurre otro desgaste. Otro desgaste que podemos tener, por ejemplo, es de que no realizamos nuestros mantenimientos, otros cambios de aceite a su periodo que debería de ser. Claro. Eso también ocurre, otro problema ocurre ahí. Otro, por ejemplo, es de que nosotros muchas veces, por querer ahorrar, cuando cambiamos el aceite, pedimos pues que, no, nuestro filtro de aire simplemente límpialo o solo sopletéalo. Esto quede claro que un filtro de aire, sus agujeros son tan pequeños que a las justas puede ingresar un cabello por ese agujero, es tan pequeño. Y cuando nosotros, por ejemplo, lo sopleteamos eso, entra tanta presión de aire que esos agujeros ya no están pequeños, ya los hacen más grandes. Claro que no se puede visualizar. Entonces, al ya no retener esas impurezas, pasan. Esas pequeñas tierras, empieza a pasar la tierra y se convierte internamente, pasa por el motor y ahí también ocurre el desgaste. Por eso también es recomendable sí o sí también cambiar su filtro de aire, sobre todo cada vez que cambiamos el aceite. Pero acá también quiero decir algo, ¿no? Eso es, de repente tú y yo conducimos aquí en la ciudad y si a pesar de eso también tenemos contaminación ambiental o la tierra o el polvo,
que de todas maneras va a llegar a introducir, pero en mínimas cantidades. Pero si tú, por ejemplo, transitaras por un sitio donde hay mucha tierra, mucho polvo, lo ideal, yo te sugeriría que le cambies el filtro de aire intermedio, ¿no? Antes, si yo tengo 5.000 kilómetros que cambiar, a los 2.500 kilómetros le cambio de filtro y a los 5.000 le vuelvo a cambiar. Eso vamos a ayudar bastante a que nuestro vehículo nos dure mucho más. Para evitar el desgaste. Para evitar el desgaste. Esas serían buena las sugerencia, consecuencias. muy buena idea. Sí, esas serían las consecuencias mayores, ¿no? Y lo otro es también que a veces nos pasamos también pues, del límite del aceite. Y el aceite pierde sus propiedades y tenemos ahí nuevamente el desgaste porque ya no va a proteger. Mira, por mejor aceite que le pongamos, ¿no? Si podemos tener la posibilidad de poner un buen aceite, vamos a poder conservar nuestro motor más tiempo, pero de todas maneras va a haber un desgaste. De todas maneras, a pesar que le pongamos un mejor aceite o tengamos los cuidados, de todas maneras va a haber un desgaste. Pero lo que no queremos es que sea muy prematuro. Claro. Como te mencioné, las causas que deberíamos de evitarlo para que ese motor pues, nos pueda pues, durar un poco más. 5.000 kilómetros es, digamos, el parámetro para el cambio de aceite, ¿no? Sí, a pesar de que hoy en día, pues antes sí o sí era 5.000 porque en ese tiempo tampoco había gas. Te estoy hablando hace 20 años, aproximadamente 30, no había gas. Pero sin embargo el aceite que teníamos nosotros era mineral nada más, ¿no? Ahora salió ya hace mucho tiempo los aceites sintéticos, donde pues tienen otro tipo de aditivos, ¿no? Donde eso también te ayuda a que tu motor se desgaste más pronto. Pero también a esto le vamos a agregar que nosotros, según las tablas, algunas marcas te dicen que el aceite tú lo deberías de cambiar a los 10.000 kilómetros inclusive. Pero, como siempre lo digo, debajo de esa tabla siempre dice si tú lo manejas de una manera normal. Pero si tú lo manejas de una manera severa, eso ya cambió, ya no es a los 10.000, es a los 5.000 kilómetros. Y una manera severa es, por ejemplo, aquí nosotros en la ciudad, nosotros mantenemos pues un tráfico bastante, ¿no? Y entonces, eso de andar a 30, 40 revoluciones por minuto, ¿qué te quiero decir de que eso ya es una manera severa? Si yo, por ejemplo, me dedico al taxi, ya es una manera severa. Si, por ejemplo, también yo ando por sitios donde hay mucha tierra, o ando con muchas cargas también es una manera severa. O sea, en resumen, te puedo decir que la gran mayoría trabaja su vehículo de una manera severa. Y además que ahora usamos también gas. O sea, de mi parte, deberíamos de cambiarlo. De mi parte, te lo digo, una persona que se dedica al servicio público sí o sí a los 5.000 kilómetros. Una persona que se dedica de una manera normal, digamos, manejar 6.000, 6.500 kilómetros, siempre y cuando estemos usando un aceite full sintético. Pero si a nosotros, si vemos el gasto del aceite que no es muy caro, mientras más tiempo lo cambies, mejor se va a conservar tu vehículo. Esas serían unas, ¿cómo te puedo decir? Unas cosas para que puedan evitar su desgaste prematuro de su motor. Los tips del profe. Los tips del profe, podríamos decirlo, ¿no? Ahora, de hecho que tú te acordarás, y yo me acuerdo perfecto cuando mi papá tenía el carro y decía, hay que calentarlo. Y encendía el carro y aceleraba el carro, aceleraba para calentar el motor. Porque sí, pues a veces prendías el carro y ponías primera como que fallaba y se demoraba en salir. Lo que no pasa ahora con los vehículos modernos, ¿no? Tú enciendes el carro y sales y no tiene problema. Claro, lo que tú recomiendas es al momento de encender no meter la pata, como se dice criollamente, y ir con el carro, pues no sé, a 100 kilómetros por hora en 7 segundos. Claro, la idea es, claro, como tú lo dices, antiguamente sí era Claro. carburado el carro, ¿no? Sí tenía que, lo dejaban 4 o 5 minutos calentar el vehículo porque sí lo necesitaba. Claro. Al igual que los petroleros antes también uno tenía que tenerlo apretado 20, 30 segundos y recién tú le dabas arranque. Después ya no, ¿no? Después ya no. Entonces lo que te trato de decir más que en las mañanas, nosotros nuestro vehículo dejamos en la noche y todo el aceite, lo que estaba en la parte superior, En la cámara de combustión. va a caer y se va a reposar en el cárter. Esos segundos que va a llevar de subir el aceite de la parte del cárter hasta la parte superior, porque tiene que lubricar todo, esos pequeños segundos que se queda sin aceite, hablando literalmente esa parte, hay una pequeña fricción. Y ahí es el detalle donde ocurre el desgaste. Ese es el tema. Ahora, mira, si bien es cierto, yo no tengo que esperar 1, 3 o 4 minutos, para mí 30 segundos más que suficiente. Pero eso no significa que voy a arrancar y me voy a salir acelerado del carro. No. Y hay que tomar en cuenta aquí de que si bien es cierto el motor lubricó, pero la caja, por ejemplo, ya sea automática o mecánica, aún no ha tomado ningún tipo de temperatura. Entonces también vamos a malograr otros componentes si salimos de una manera muy apresurada. Lo ideal es salir
manejamos tranquilo, 4 o 5 minutos y seguimos y avanzamos. La idea no es aplastar a fondo y irnos apresurados. Eso para un carro gasolinero, para uno de GLP, GNV, es igual. Es lo mismo, lo que igual el aceite va a subir, porque el sistema de combustibles es otro, ¿no? Pero yo sí recomendaría ahí, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros tenemos nuestro conmutador, en tanto de gas, de GLP o de GNV, donde nosotros sí o sí el carro tiene que arrancar en gasolina, pero al cabo de una temperatura se cambia automáticamente a gas. Pero muchas veces es muy poco el tiempo que se cambia. Entonces yo sugeriría a las personas que usan GNV o GLP, porque también tenemos la opción de aplastar nosotros el conmutador y dejarlo solo en gasolina. Sugiero yo que lo anden en 5 o 10 minutos su vehículo. Depende, uno tiene que calcular las distancias a dónde se va, ¿no? Entonces luego lo pones y solo se va a cambiar a gas y vas a conservar mucho tu motor, porque el gas es seco. El gas es seco y eso es donde va a malograr más inclusive tu motor. Eso es lo que te puedo decir. Ya sabemos entonces un poco el tema preventivo, ¿no es cierto? ¿Qué hacer, qué debemos hacer los conductores, los que tenemos un vehículo, para evitar que el motor del mismo no se desgaste y tengamos de aquí a un tiempo que estar reparando el motor? Hablemos ahora de cómo saber si mi motor ya necesita reparación. Claro, como nosotros ya sabemos o nos podemos dar cuenta que nuestro motor, por ejemplo, ya necesita pues repararlo, ¿no? Eso nos vamos a dar cuenta conforme vamos utilizándolo, ¿no? Podemos darnos cuenta que nuestro carro ya no tiene esa potencia que lo tenía cuando nosotros lo teníamos, ¿no? Un factor importante es cuando voy a hacer entre cambio y cambio de aceite, el mecánico te dice, te está consumiendo mucho tu aceite ya. Quiere decir que ya hay un desgaste interno, hablemos de pistón, camiseta y anillo, ¿no? Hay un desgaste ahí, ¿eh? Entonces muchas veces ahí el mecánico te recomienda inclusive colocarle un grado mayor a tu motor. Un grado mayor, porque ese grado mayor al ser más grueso va a compensar el desgaste que tiene ya la camiseta, el pistón y los anillos. Pero eso de compensarlo es momentáneo, porque a la larga sí tenemos que reparar ese motor, ¿ya? Entonces ese sería otro factor. El otro sería que nosotros vamos a analizar de que por la parte de atrás se está botando un humo color azul, quiere decir que ya está quemando el aceite. Y al quemarlo, por supuesto, pues que ya no tenemos, se está consumiendo nuestro aceite. Otra prueba que podemos realizar nosotros los mecánicos, hacemos la compresión del motor. Nosotros medimos la compresión del motor de cada uno de los cilindros y si tenemos de 100, 90, y quiere decir que ese motor ya está descompensado, no tiene compresión. Inclusive va a tardar para arrancar y muchas veces el motor ya no arranca. Y otra cosa que podemos... ¿Cuál es el promedio de compresión? Depende, hay carros que tienen 160, 180, 150, pero si tiene ya de 100, 110 hacia abajo, 90, quiere decir que ya está bajo de compresión y necesita así arreglarlo, repararlo. Porque si tú le sigues funcionando, ¿qué va a pasar? Vas a seguir dañando más internamente tu motor y la reparación te va a salir mucho más caro, ¿correcto? Bueno, esa sería básicamente las formas. Pierde potencia, consumo de aceite y humo azul por el tubo de escape. Por el tubo de escape y muchas veces no va a arrancar inclusive tu vehículo. Cuando tiene demasiada baja compresión, ni siquiera va a arrancar tu vehículo. Y consumo también de gasolina. Y al abrir el motor, ¿qué es lo primero que se cambia? Mira, ahí hay que verlo. Mira, normalmente debería cambiarse, hacerse una reparación general, como se le llama. En la reparación general, pues desarmamos al 100% el motor. Lo dejamos en culata. No, el motor está compuesto, si queremos verlo en tres partes, ¿no? En la parte superior, que es la cabeza, que le llamamos que es la culata, ¿no? Donde ahí se encuentran pues los ejes de leva, donde está la transmisión. Luego tenemos el monobloque, la parte más grande. El monobloque, la parte más grande del motor, donde ahí sí va pues las camisetas, va el pistón, va los anillos, va el cigüeñal, va la biela, entre otras cosas, ahí va. Esa es la parte. Entonces, aquí, en todas estas tres partes, hay desgaste porque todo trabaja de la mano, trabaja parejo el motor. No es que una cosa descansa y la otra no, todo trabaja. Entonces, hay personas que sí, a veces quieren solo reparar la parte de abajo donde está, solo quieren anillar al carro. Cambiar anillos. Cambiar anillos. El cambiar anillos significa, puede que tú vas a ver tus pistones, la camiseta, la vas a comprobar y le vas a poner un anillo más grande, ¿no? Donde va nuevamente a tener la compresión el motor. Puede ser que sí, no va a dejar de botar el humo, pero probablemente tengas un sonido extraño, puede ser por el tema de la culata que puedes tener en la transmisión o un desgaste interno. Lo ideal y lo recomendable es que tú repares todo el motor, donde después vas a de repente, un motor, cuando esté estándar, digamos en cero, puedes pasarlo pues
a 20 o a 30 o a 40. Son medidas que vas, si el cilindro es de este tamaño, luego lo haces un poquito más grande, luego un poquito más grande y hasta donde más no puede hacer. Algunos lo conocen como estándar 25, 50 y 75. Pero es ahí el límite donde puede llegar. Luego que tú llegas a este límite, ¿qué haces? Pues nuevamente en el monobloc le hacen un trabajo. Un relleno. No, sí, bueno, le desbastan y le ponen pues otra camiseta como si fuera una bocina y nuevamente tú vas a poder poner otra vez un pistón más chico. Un pistón estándar, donde puedes volver a estándar. Se repara eso, se repara los anillos. También el cigüeñal también cambia también de grado, también cambia porque a veces le damos tanto, como te digo, ¿no? Si le exigimos tanto, el cigüeñal se raya y tiene que rectificarlo y pasa de una medida a otra, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que arreglarlas. Cigüeñal, el cigüeñal, el pistón, anillo, cigüeñal. Reparar también, cambiar las válvulas, la guía, los retenes, todo el juego de empaque, la distribución, la bomba de aceite, la bomba de agua. ¿El eje de levas? El eje de levas no se cambia, no se cambia. Sí, se va a cambiar siempre y cuando pues ya esté demasiado rayado, desgastado, tendrías que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, tú puedes cambiar varias veces, de repente nuevamente vuelves a 25, 50, 75, puedes volver a encamisetarlo hasta que tú veas que si tu monobloc no se arraja, no tienes problema, pues puedes hacerlo. Podrías tú seguir trabajando de esa manera. Y dígame. Al rectificar el monobloc y pasar de estándar a la primera numeración, se entiende que se cambian pistones un poquito más grandes, más gruesos, para que calce, digamos, en el tubo en el cilindro. En el cilindro, exactamente. Claro, ese es el término técnico. Claro, cuando tú lo vas a hacer, vamos a hacer la medición, lo hacen en este caso las rectificadoras, se ve la medición y todos no van a estar iguales. Por ejemplo, que todos no tienen la misma medida. Ya no van a ¿Y por qué se desgastan de manera distinta? Porque es el momento donde se puede inclinar el pistón, jala por un lado, por otro, pero lo ideal sería que se gasten iguales, pero no se van a hacer igual. Okay. Entonces uno va a tomar las medidas, entonces uno va a analizar la tolerancia que debe tener para pasar, o bien pasa 25 o bien pasa 50. Eso va a tener que analizarlo con medidas. Pero eso va a depender, como te digo, si tú no llegas al extremo, de hecho que vas a pasar tú a 25, nada más. Vas a pasar ese grado. Entonces, ¿qué hacen? Simple y llanamente rectifican el cilindro, un poquito más grande lo hacen, el pistón va a entrar a la medida con la tolerancia. Tiene que ser pistón nuevo. Es un pistón nuevo. Claro. Es un pistón nuevo que puede, nuevamente, el pistón nuevo tiene una medida superior, digamos, al estándar. Por lo tanto, hay que hacerle encajar acá de acuerdo a la tolerancia que te permite según las tablas. Esa es la forma como deberíamos trabajar. Igual, pues, el anillo también va a variar, pues, ¿no? Eso es lo que va. Y se ponen estándar los 4 cilindros si es que es un motor de 4 cilindros. Claro, si es de 4, claro, te tienes que cambiar. Si tú lo quieres poner, llegaste a 75 y quieres poner estándar, todos los 4. Si lo vas a poner a 25, los 4. Todos van de la mano, todos trabajan iguales. Hay cilindradas de 4 cilindros, de 6 cilindros, de 8 cilindros. Normalmente hablemos pues del de 4 cilindros. Normalmente es eso. Ahora hay carros nuevos de 3, ¿no? De 3. Los Ticos tienen 3. Los Ticos, los Chevrolet, por ejemplo, Onix del 2023, son de 3 cilindros, turbo. Motor 1000 y turbo todavía, ¿no? Así es. Aparte que lo han hecho más veloz. También hay económico. Hay un ahorro de combustible. 60 kilómetros por galón. Exactamente, son de 3 cilindros, ¿no? Muy pequeño. Y te digo, por eso que yo me sorprendo cuando una persona se compra un vehículo con turbo y le coloca un GNV o un GLP. O sea, no me parece, particularmente. Es recontra super económico ya. Sí, pero vamos a dañarlo, pues. Obvio, ¿no? Vamos a dañar el vehículo. Entonces, ¿para qué me compro un vehículo así si lo voy a pasar a este tipo de problemas? Porque, como vuelvo y repito, yo no tengo nada contra el GNV. Para mí el GNV creo que es un buen combustible en el sentido para ahorro, para las personas que se dedican a este tipo de trabajo o que recorren mucho, ¿no? Pero para las personas que hacen un recorrido corto, para mí es innecesario de que se coloque un GNV o un GLP. Si ya quieren colocarle, coloquen el GLP, pero GNV para mí no. Para mi punto de vista, creo que no se vayan a incomodar con esto, pero es un tema donde colocarse otro combustible es hacerse de otro problema. Mira, aparte de cambiar tarjeta de propiedad, de las colas que hay para echar el gas, claro. Que la suspensión tienes que cambiarla también porque por el peso del GNV también tienes que cambiarla, que sí o sí tienes que hacer una supervisión de que te hagan un chequeo anual,
además de que tienes que tener un mecánico, que vayas al otro, y a veces hay diferencias entre uno y el otro, porque no, es la culpa la culpa del otro, o ándate a tal mecánico, o ándate a tal otro. Por eso yo también le digo que si ya tenemos nuestro carro, ya sea GNV o GLP, y a veces tenemos algún tipo de falla en nuestro vehículo, y no saben dónde dirigirse, pues yo les sugiero de que lo pongan a gasolina, y si su motor trabaja estable, quiere decir que sí o sí es un problema de GNV o de GLP que tenga, y claro, que vayan pues al gasero para que él lo pueda programar a su vehículo, lo deje nuevamente bien. Pero si falla en ambos, sí hay que ir a un mecánico ya, porque es un problema que lo hacen en ambos combustibles. Tú cuando llega un cliente a tu taller y te dice, quiero cambiar solamente anillos, porque, digamos, es más económico. Pero al abrir, tú le dices, oye, acá veo que necesitas rectificar. Necesitas pasar de estándar a 25, pero él te dice, solo anillos. Ese cambio de solamente anillos, ¿cuánto tiempo le va a durar al propietario de ese vehículo? La verdad que no hay una lógica de un tiempo exacto para poder decírtelo, ¿no? Desde ya de que yo converse con el cliente, le diría que no le das ninguna garantía. Ni un tipo de garantía se le puede brindar. Porque para empezar, el momento que estamos conversando, yo no sé cómo está, con qué me voy a encontrar cuando yo voy a, valga decir, abrir el motor. Yo no sé con qué me voy a encontrar ahí. Después de lo que realmente, cuando uno abre un motor, te encuentras con muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces el cliente te dice, no importa, lo quiero. Bueno, yo lo pongo, yo lo trabajo, pero no es mi manera. Particularmente, yo no hago ese tipo de trabajo. Yo no lo hago ese tipo de trabajo porque realmente me estaría metiendo en un problema, a pesar de que le conversé al cliente. No lo haría. El tiempo de duración le puede durar 6 meses, le puede durar 4 meses, no creo que más. Un motor reparado, inclusive, te puede durar 200.000 kilómetros si hablamos de un motor al 100% reparado. Porque no te olvidarás que te dije que al inicio que te puede durar hasta 400.000 kilómetros un motor. Claro, viene de nuevo. De Y un motor reparado puede durar hasta 200.000 kilómetros, 200, y nuevamente tendríamos que volver a trabajarlo, ¿no? Y pasar a la siguiente medida. Y a la siguiente medida, si es que lo quiere, porque tú puedes volver a estándar si deseas, ¿no? Ah, ok. Pero ojo, aquí también lo que quiero sugerirle a todos, porque sabemos que existen repuestos originales y repuestos alternativos existen, ¿no? Bueno, la gran mayoría, trabaja con repuestos alternativos, trabaja. Pero sin embargo, yo quisiera pues decirle a los clientes de que en este caso, por lo menos, los anillos y los pistones y las válvulas los cambien pues de originales al menos, ¿no? Porque imagínate que un anillo se rompa, tenemos que realmente desarmar. Volver a abrir todo. Todo, abrirlo para recién cambiar ese anillo. Claro. Imagínate, ahora si fuese algo superficial, de repente una bobina que está en la parte externa que afloja un pernito, bueno, me puedo dar el gusto si quiero voy a comprobar si esta bobina, que es alternativa, me puede dar bien. Porque hay bobinas que sí, ¿no? Bueno, me falla, la cambio, por lo menos aprendí la lección. Pero yo sugeriría siempre que hay cosas que sí o sí deberían de cambiarse originales. Y hay personas, te cuento, que nosotros pedimos que sí o sí sea esto, y aparte la bomba de aceite, se debe de cambiar también la bomba de aceite. Pero te dicen, no, pero si mi bomba está trabajando bien, ¿por qué tendría que cambiarla? Mira, yo se la pongo, le digo, pero puede ser que ahorita haya más compresión y necesita lubricar más tu bomba. Y si no la lubrica, vas a tener el problema de desgaste muy prematuro. Pero son cosas que pasan. Pero lo ideal y lo recomendable es que cambien la mayoría. Una reparación completa es lo ideal. Eso es lo que sugiero yo. Ahora, un vehículo gasolinero, petrolero, con GNV o GLP, ¿tiene las mismas exigencias para reparar el motor? Claro, entre diésel y gasolina sí habría una diferencia, ¿ya? Pero entre GLP y GLP, gasolina y GNV, no olvidemos que es un motor gasolinero y le ponemos, que aunque ahora también ya están colocándole pues a un motor petrolero, he visto algunos casos GNV, que están colocándole, ¿eh? Son lo mismo, o sea, ¿vamos a perder la potencia? Sí, vamos a perder la potencia. ¿Vamos a tener consumo de aceite? También. Van a ser los mismos principios que vamos a tener aquí. Ahora, si hablamos de reparación entre uno y otro, ¿cuál es más costosa? Si la de un petrolero o de un diésel, el petrolero es más costoso. Ahora, si preguntamos cuál motor dura más entre un gasolinero y un diésel, te podría decir que es un diésel, dura más. Y la razón te la explico en breve. Un motor petrolero, hablemos de un motor, el más potente, hablemos en petrolero, que corre mucho, está generando un promedio de 4.000 a 4.500 RPM sus revoluciones. Pero sin embargo, un motor gasolinero
duplica a 8.000 a 7.000 revoluciones y hay mucho más revoluciones y por lo tanto hay mucho más desgaste, claro. Hay más esfuerzo, digamos, ¿no? Y lo otro es que tanto el petrolero es un motor que tiene que soportar mucho más, más fricción, más todo. Sus componentes internos son mucho más gruesos de otros materiales. Por eso es la razón de que un motor petrolero te dura mucho más que un gasolinero.